Y vamos a compartir. Bueno, recuerdan que como definición inicial habíamos hablado de las organizaciones como conjunto de personas que se juntan debajo de un objetivo en común para alcanzar esos objetivos justamente, y a posterior les habíamos dicho que íbamos a encontrar una definición más completa hacia el final de la cursada de organizaciones, que es esta cuestión de redes conversacionales. Entonces nosotros tenemos el postulado de que si queremos mejorar la calidad en una organización, podemos arrancar por el tema de mejorar nuestras conversaciones. De ahí que agarramos Echeverría. ¿Alguno leyó para hoy Echeverría? Sé que están saturados de cosas, pero por ahí sí quiero saber si alguno leyó como para tener de guía, y si no... Llegué hasta juicios. Capítulo 4, ok. ¿Alguno más? Yo no, pero te remo la clase como siempre. Bien ahí. Esa es la actitud. ¿Qué más? ¿Alguno más que haya leído? No, profe, yo no llegué a leer. Les doy un tiempito mientras me cebo un mate. Profe, ahí está Sofía Herrera. Sofía Herrera. Sofía, Agustina dice que estabas en un equipo. El tema es que yo no recibí un mensaje de ustedes. Si... Buenas tardes, profe. No, nosotros nos olvidamos de mandarlo al mensaje. Mirá, hay un equipo, el equipo 9, que no empezó a hacer el trabajo todavía. Así que las puedo incorporar ahí. Me gustaría por ahí que Agustina Silva también se conecte. Le pedí por mensaje que se conecte hoy. Bueno, las Sí, pondría a estaba trabajando, no sé a qué hora saldrá de trabajar. Ok, las pondría a trabajar en ese equipo para no generar más grupos, ¿sí? Bueno. Así que en el transcurso de la clase vamos a ver si se conecta Agustina y definimos eso. Mientras tanto, Franco Mancilla, que es el representante de ese equipo, te aviso que van a recibir la ayuda, mínimo ya sabemos de Sofía, y a posterior de Agustina. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, no quiero demorar más porque este tema es extenso, lo vamos a hacer llevadero. Igual yo tengo los slides como guía, pero no vamos a ir al detalle leyendo punto por punto, porque si no, no termina más y es como leer el capítulo de Echeverría. Centrándonos en lo que serían las conversaciones, les digo lo siguiente: el lenguaje, ¿sí?, no describe solo la realidad. Claramente hay una acepción del lenguaje que es la parte descriptiva, donde uno puede llegar a decir o a llamar las cosas de acuerdo a cómo tiene configurado su lenguaje. Ahora, a su vez, para llegar a esa definición de realidad tuvo que haber existido una convención previa, social o cultural, que define, por ejemplo, no sé, que en la calle circulan autos y por la vereda van las personas. Eso pareciera ser una descripción, pero en algún momento se hizo esa construcción en la cual se llegó a un acuerdo. Desde este lugar decimos que
el lenguaje va a describir nuestra interpretación de la realidad. Soy yo el que tengo ya esos modelos precargados y puedo decir, y me sirve, de hecho, tener ese lenguaje precargado para decir que, bueno, ok, la calle es un lugar donde circulan autos y yo no puedo circular porque corro el riesgo de hacerme daño. Entonces, eso que se llama modelo mental, que tiene que ver con una interpretación de la realidad, es necesario para poder transitar. Si no tuviéramos ese preconcepto armado de la realidad, sería sumamente difícil poder responder a todos los estímulos que tiene la realidad si todos los días tuviéramos que aprender eso. ¿Me explico? Entonces, cuando hablamos, no solo describimos esa realidad existente, sino que también actuamos en ella. En base a eso yo decido, ¿sí? Y si alguien me pregunta, ¿qué es eso? O sea, si vamos a poner el ejemplo con un chico, si mi hija me pregunta, papá, ¿qué es eso? Yo le diría, bueno, esa es la calle, por ahí no se circula, nosotros circulamos por este espacio, que también le tendría que definir qué es lo que representa, y a partir de ahí estamos generando lo que sería un modelo mental. Cuando el autor dice que el lenguaje es acción, es porque se refiere concretamente al terreno de lo que serían las declaraciones. Las declaraciones cambian la realidad. Hacia finales de la clase pasada, en un momento habíamos puesto el ejemplo, ¿sí? Creo que lo habíamos tomado a Gastón, diciéndole que iba a tener un ascenso. Eso es una declaración que más adelante vamos a ver que en realidad es inválida porque yo no tengo la autoridad, porque no soy el jefe de Gastón, para decirle que él va a tener un ascenso. Por ende, no deja de ser una declaración, pero es una declaración inválida. Vamos a ver hacia adelante que las declaraciones pueden ser válidas o inválidas de acuerdo a la autoridad que tenga la persona que la emite. Todos son lo que se llama actos lingüísticos. Lorena, que lo había leído, ella llegó a la parte de los actos lingüísticos de los juicios. Los juicios tienen un capítulo aparte porque los juicios son declaraciones, ¿sí? Pero no necesariamente tienen que ser validados o invalidados, sino que todo el tiempo podemos emitir opiniones. Entonces, la particularidad de los juicios es que deben ser fundados. Esto es para tener mejores conversaciones. La fundamentación de los juicios, un poco se los adelanté la vez pasada, es importante porque para mí en el ambiente organizacional funcionan de una manera excelente para acabar con el radio pasillo, si a uno no le interesa participar de ese tipo de conversaciones. Vamos a ver ahora cuando veamos tipos de conversaciones, que hay 4 según el autor. Hay una que es a la que tenemos que aspirar, que es la que es productiva, digamos, es la conversación para coordinar acciones. Hay una que es totalmente improductiva, que es la conversación de juicios personales. En ese ámbito, la conversación de juicios personales, entra para mí lo que se llama el rumor, el chisme, el radio pasillo en las organizaciones. Y si uno no quiere entrar en ese circuito, tiene como herramienta la fundamentación de los juicios para evitarlo. Y la manera de hacerlo es que uno tiene que hacer un determinado caminito que genera 2 cuestiones. La primera es que la persona que viene a darme una opinión al respecto de alguien o algo, yo lo puedo conducir a través de preguntas, indagando, compartiendo inquietudes, o que él o ella me compartan las inquietudes que tienen al decirme eso. Voy a hacer 2 cuestiones, se van a generar. La primera, que sería la ideal, es que la otra persona pueda fundamentar o no su juicio, y a partir de ahí decir, che, ¿sabes qué? A raíz de estas preguntas que me hiciste me di cuenta que no es así como lo planteaba, o en realidad, o confirmarlo, decirlo, mira, la verdad que sí, de lo que yo te decía, ahora tengo datos que avalan mi opinión.
Y la otra, si eso no ocurre, es que la persona que te esté contando esto, una vez que Walter ya le haya hecho 5, 6, 7 preguntas, puede llegar a decir, si no tiene ganas de cambiar su juicio, al menos va a decir, ¿sabes qué? Para la próxima a Walter no le cuento más nada porque me hace preguntas que me molestan. Entonces, para el caso, por una o por otra, ¿sí? No vas a participar del radio pasillo. Una es más productiva, claramente, y sería el ideal. Pero si no ocurre, también tenemos lo otro, que es, al menos no van a venir a utilizar de mi tiempo una conversación que es improductiva. ¿Por qué es importante para nosotros el lenguaje? El lenguaje generativo, ¿sí? Es generativo, el lenguaje es acción. La palabra dicha tiene consecuencias y las vamos a ver ahora. El lenguaje genera identidad, relaciones, va a generar compromisos. Cada acto lingüístico genera un compromiso, que lo vamos a ver, ¿sí? Genera mundos, futuros diferentes, nuevas posibilidades. Y recordemos esto, así como construye el lenguaje, también destruye. Por eso hay que hacer lo que le llamamos un uso higiénico de la palabra, ¿sí? Usar la palabra se tiene que hacer uso con responsabilidad. Eso es fundamental. Bueno, en lo que es la importancia de las conversaciones lo hemos dejado claro, ¿sí? Somos nuestras conversaciones, por ende, si queremos mejorar a nuestras relaciones, es un buen punto arrancar por nuestro tipo de conversaciones, ¿sí? Por cómo conversamos. Hoy que hablábamos de lo que sería la interpretación de la realidad, esto es para que comiencen a comprender lo que sería la filosofía del observador, ¿no? O sea, estas técnicas que les traemos apuntan a que no existe una única realidad, sino que hay tantas realidades como observadores de la misma. Seguramente ustedes cuando ven esta imagen pueden ver, algunos pueden ver una cosa, otros pueden ver otras, algunos pueden ver ambas, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Qué ven ahí? Una mujer y un hombre tocando un saxo. Yo solo veo un hombre tocando un saxo. El hombre y el rostro de una mujer. Ahora que ya algunos por ahí dijeron lo de la mujer, ¿la pueden ver? ¿Algunos, los que vieron solo el hombre tocando el saxo? No, yo veo al hombre tocando el saxofón. No, Sí, yo- ahora veo la mujer. sí, ahí la veo. Ahora la veo, sí. ¿Cómo? ¿En qué Sí, sí, parte? sí. En la parte blanca, el pedacito ese negro es un ojo. Y la parte de arriba del saxo es la nariz y la otra la boca. Sí, ahí la veo. Ok, ¿qué sintieron cuando lo vieron de pronto? ¿Qué sentían cuando no lo veían? No, nada. Cuando no lo veía lo trataba de buscar. Digo, ¿dónde está la mujer? Eso, Claro, a mí me frustra cuando otros ven las cosas y yo no lo puedo ver, no lo puedo encontrar. Bueno, piensen que con la realidad pasa lo mismo. Ya de por sí, en lo que sería la construcción de nuestras creencias, definen nuestra manera de ver las cosas. Si no está en nuestro radar, no lo vamos a ver. El tema es que los conflictos en las conversaciones empiezan a ocurrir cuando pensamos que nuestra manera de ver las cosas es la única posible, ¿sí? Entonces, desde ese lugar, quizás nos puede generar un punto de conflicto cuando me cierro en esa postura de decir, mira, la única manera de ver las cosas es esta, es como lo veo yo y todo lo demás es inválido. Desde ese lugar, no invita al diálogo en una conversación. Y se pueden, así como decíamos que el lenguaje es generativo, o sea, puede crear como cerrar, puede crear como destruir, puede abrir como cerrar puertas. Entonces, a veces cuando nos cerramos en que la única manera de ver las cosas es como yo lo veo, se complica.
Después, y vamos a ver hacia adelante, porque no estamos hablando de un relativismo pleno que haga que todo de lo mismo, todo sea un depende. Hay convenciones, para eso existe la ciencia, ¿no? Nosotros nos movemos en un ambiente que está ceñido por la ciencia. Hay convenciones, que sí es un método más para fijar creencias, que es el método científico, pero es un método válido con un contraste sensible con la realidad, ¿no? Esta cuestión de lo empírico contrastado con la experiencia. Entonces, para cerrar el tema de lo que serían modelos mentales, lo importante de esto es comprender que hay un otro diferente a mí, que puede pensar distinto, que va a haber una brecha entre nosotros, entre yo y ese otro, y que esa brecha es mi responsabilidad gestionarla para que se achique lo menos posible en el tiempo que me toque interactuar a mí con esa persona, porque entiendo que estamos interactuando para lograr un objetivo en común, ¿no? Esto es en el mundo de las organizaciones, en nuestra vida cotidiana, pero concretamente llevándolo al mundo de las organizaciones, sabemos que tenemos colaboradores, compañeros de trabajo, ¿sí? Con los cuales vamos a interactuar, y es un ser totalmente distinto, con una historia personal distinta, con una biología diferente, ¿sí? Con cuestiones fisiológicas que hacen a una interpretación diferente o a una sensibilidad distinta en lo que sería su percepción por los sentidos. ¿Sí? Tienen una historia personal diferente y un lenguaje que tenemos que nivelar. Porque a veces o ponemos el ejemplo de que la barrera idiomática es entre distintos idiomas, como por ejemplo el castellano y el inglés, pero dentro del castellano hay un montón de dialectos, incluso dentro de la misma región, ¿sí? Hay un montón de dialectos que son diferentes. Incluso generacionalmente, ¿no? Hacen que tengamos un lenguaje que uno dice, bueno, por más de que tengamos un lenguaje en español, la verdad que como no es propio de mi generación, puedo llegar a hacer un esfuerzo por comprender cuántas significancias tiene el arre, pero la realidad es que a mí se me escapa porque no soy contemporáneo a esa generación que lo aplica. Entonces, para los millennials o centennials, quizás ese tipo de lenguaje es común y se pueden comunicar diciendo arre, 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 y es como para lo que sería a mí el alta llanta de Capusotto, ¿no? Que con alta llanta se comunicaban solo con una palabra y significaba miles de cosas que esos seres que compartían el lenguaje tenían esa interpretación. Para no irme por las ramas, avanzamos con esto. ¿Hasta acá va bien lo filosófico de esto? Sí. Ok. No está Yolanda para manejarme el chat, pero si alguno me va contando qué pasa en el chat, porque veo que van tirando, quizás comparten en el chat los compañeros que no pueden participar de la clase activamente, así que si alguno me va leyendo lo que pasa en el chat, se lo agradezco, para no dejarlos colgados. Bueno, este es el postulado. Luz puso ambas, que no sé a qué se refería, y ahora puso que sí, que se entiende. Ah, ok. Ambas debe ser que veía ambas imágenes. Seguramente. Gracias, Lorena. Bueno, nada. Hoy hablábamos de esto, ¿no? De que las organizaciones son una red de conversaciones. Tiene que ver con esto. Fíjense que durante la primera mitad de la asignatura hablábamos de ese lenguaje, ¿no? Y de que la organización tenía un límite, y ahora podemos plantear incluso el límite en relación a lo que sería las redes de conversación. Por ejemplo, uno va a conversar de una manera con un proveedor y no conversa de la misma manera con un colaborador. Entonces, el tipo de lenguaje que utilice
marca también los límites de la organización, hacia puertas adentro, hacia afuera. Cuando la organización emite una misión y la pega en una página web o hace un comunicado, está generando lo que se llama una conversación con el entorno. Acá vemos todos los límites que puede generar el tema del tipo de conversación, por eso decimos que si queremos mejorar las organizaciones, tenemos que mejorar nuestra calidad en la conversación. Acá vamos a dar un pasito por el tema del modelo tradicional. Cuando ustedes vieron los distintos enfoques de administración con Valderas, hay lo que se llama en un inicio un modelo tradicional de gestión que se viene llevando hace rato, a partir de los 80. Echeverría escribió un libro en el cual postula o define lo que él le llama una empresa emergente. Emergente no se refiere a la emergencia, sino que está emergiendo, ¿no? Saliendo como de las profundidades. Les cuento que desde los años 80 que se viene hablando de esto, y en mi opinión hasta ahora, es una empresa a la que se apunta, a la que hay algunos modelos, ¿sí?, a seguir o que van con esa idea de la pirámide invertida, donde en realidad se ve al jefe o líder que se posiciona por debajo de sus colaboradores para estar al servicio. Eso en contraposición de todas estas cuestiones de mando y control, donde en la empresa tradicional había un capataz que tenía que ordenar, supervisar, evaluar y sancionar. Fíjense que el concepto de control de la empresa tradicional regía esta cuestión del control-castigo que habíamos hablado en un momento, ¿no? Esta cuestión de la rama más latina, por definición, del control, que es control-castigo. Nosotros con el principio y la filosofía de calidad apuntamos a un control para verificar desvíos, no para buscar culpables, sino responsables, y que a partir de ahí se pueda crecer para que el error no vuelva a aparecer y no haya errores reincidentes. Entonces, la definición, si bien en ambas se controla, no es que en la empresa emergente no se controla, sino que en una el objetivo del control es para sancionar y en la otra es para ver lo ocurrido y ver cómo se puede modificar, que es el control por la rama anglosajona, ¿no? Bueno, claramente el modelo de imposición se sustenta en la autoridad formal, hay un capataz, es coercitivo porque aplica la fuerza a través de sanciones, la figura de autoridad, gerente capataz, que por lo general el gerente era un ingeniero, y bueno, la emocionalidad que rige es la del miedo. En la empresa emergente, la emocionalidad que rige es el de la confianza. Y claramente, imagínate que si el poder está en el ápice estratégico, en la punta de la pirámide, y el error se sanciona, o sea, hay un castigo por el error va a ser el enemigo. Este es les vuelvo a decir, un postulado que está hecho desde los años 80 y yo podría decir, ¿está en crisis? Ok, pero aún así, si les tuviera que dar un trabajo para que analicen en las organizaciones que los rodean a ustedes qué tipo de perfiles tienen, si tienen cualidades de empresa tradicional o de empresa emergente, van a ver que hay un gran porcentaje aún en la actualidad de empresas tradicionales que tienen esta cuestión, ¿no? El tema de te controlo, para que trabajes, que tienen el perfil
o la idea de que el trabajador es holgazán por naturaleza, lo que sería la teoría X de MacGregor. Entonces, con esa filosofía podemos decir, ok, sí, la empresa tradicional está en crisis, pero tampoco es que emerge del todo la empresa emergente. De hecho, uno de los ejemplos que traemos año a año, a veces para hablar de posibles empresas emergentes, resulta que este año tengo que decir que dieron como un paso hacia atrás. Esto es opinión en base a datos, y es, por ejemplo, las empresas de tecnología, que siempre poníamos el caso de Google, sobre todo porque salían en encuestas de Great Place to Work, siempre en la avanzada. Resulta que ahora Google está bajando sueldos a su personal por hacer teletrabajo, y está teniendo algunas actitudes de acuerdo a un último censo que se hizo hace 2 meses, que en un punto, para mí, no tiene que ver con empresa emergente, sino más para el lado de una empresa tradicional. Es raro, pero bueno, ocurre. Estaban escribiendo ahí en el chat, no sé si alguno No, quiere se leer. equivocó. Y el hecho de que sea, profe, Sí. el hecho de que sea una empresa emergente, o sea, que el modelo sea empresa emergente o tradicional, tiene que ver con el rubro. Pues, por ejemplo, si vos tenés personal técnico, no es por ser despectivo, ¿no? Pero se maneja diferente. Y más cuando es un trabajo repetitivo, de producción. El control exige que vos estés atrás persiguiéndolos, porque si no, te descuidas 2 segundos y se están rascando. ¿Tiene que ver con el rubro? Yo creo, sobre todo porque este tema lo damos año a año en una asignatura de la carrera de licenciatura en Administración. En 5º año damos una materia que se llama Administración Integrativa. Cuando tocamos este tema, ocurre y nos hacen esta misma pregunta, sobre todo porque lo hacemos en la práctica, ¿no? Y cada estudiante trae a su organización y dice, ok, mira, estuve haciendo un análisis y en realidad es como si tuviéramos dos empresas. En la parte de Fabril, por ahí, notan que es más tradicional. Uno tiene que respetar fichaje, hay un capataz y demás. Y después en la parte creativa o en otros sectores de la organización encuentran otros rasgos de empresa emergente. Lo que tenemos hasta ahora nosotros, y estamos trabajando en un PDA, en un proyecto de investigación, un proyecto de asignatura, digo, es que no toda empresa tiene por qué ser completamente emergente ni tradicional, tampoco que sea en desmedro de lo que sería la empresa tradicional. Hay cosas de la empresa tradicional, por ejemplo, es fácil criticar a Taylor con el diario El Lunes, pero digo, en un momento era necesario generar el orden que se tuvo que generar para lo que sería responder a los impulsos de un mundo que estaba en pleno proceso de industrialización. Luego se vio con el tiempo, por eso vinieron las teorías humanistas y demás, que solo con considerar al hombre máquina no alcanzaba. Entonces, en el camino, digo, como dice Gastón, el tema es qué enfoque se le pone a ese control y si se puede resolver de otra manera, sobre todo por la emocionalidad, no tanto por qué medios utilizás. Y tampoco comerse el hecho de que porque en el trabajo te den un día de estudio, ¿sí? Y vos creas que eso es manejar tus horarios, ya decir, ah, mira, en mi empresa es una empresa emergente porque yo manejo mis horarios. En realidad, cumplir con lo que dice la ley no es manejar los horarios. El que vos te puedas tomar un día y después compensarlo con otro, no es manejar tus horarios. Manejar tus horarios se ve por ahí mucho más en los espacios donde
el trabajador tiene más autonomía, entonces directamente vos trabajás lo que se llama por objetivo, por proyecto, y no importa si vos un día trabajás, si en tu equipo de trabajo, por ahí te toca trabajar 4 horas, un día no, y otro día por ahí para cumplir con el objetivo, te tenés que quedar todo un fin de semana a trabajar. Si es que vos tenés conciencia de cuál es el objetivo de tu equipo de trabajo y esas pautas se dieron por sentado, claras, concretas, y vos estás acostumbrado a trabajar por objetivo, por proyecto, no te va a llamar la atención este ritmo de trabajo. Pero hay trabajadores que por ahí prefieren el tema de manejar un horario, una rutina, ir a trabajar y que le digan qué es lo que tiene que hacer, y hay otros que por ahí prefieren más trabajar por objetivos. En ambas cosas hay un perfil más tradicional y un perfil más emergente. No Igual sé, sí. no identifico cuándo el trabajador puede arreglar sus horarios. O sea, por ejemplo, en una empresa, eso que vos decís se ve mucho en las empresas tercializadas. Cuando vos tercializás un servicio, contratás a otra empresa y no te importa si viene con 500 personas, con una máquina gigante que haga todo o con Superman. Vos querés que haga las cosas y le pagás por el objetivo. Entonces esa empresa puede agarrar y puede decir, bueno, yo voy a llevar 30 máquinas y 20 tipos, o voy a llevar 50 tipos y 2 máquinas, y puede decir voy a trabajar 4 horas, voy a trabajar 12, voy a trabajar 15, pero esas decisiones se toman a nivel administrativo. ¿Cuándo el trabajador puede tomar esa decisión? Y mirá, yo el ejemplo que se me ocurre pensarlo es para el caso la universidad. ¿Sí? La universidad a mí como docente me pide que cumpla una determinada carga horaria, pero no me está controlando en relación a las horas que hago, sino uno lo ve por resultados. Los resultados, quienes lo primero que recibe el rector va a ser una opinión, ¿sí?, de los estudiantes, sobre todo, porque de pronto si el profesor de administración en enfermería no estuviera todos los viernes, automáticamente el rector se enteraría. Eso despreocúpense, pero no es que alguien de recursos humanos está viendo si yo ficho, sobre todo, incluso ahora piénsenlo en la virtualidad, ¿sí? No existe ese tipo de control. Yo tengo una libertad que me genera a mí, a su vez, ¿sí?, lo que se llama autodominio de la voluntad, que hace que yo mismo, valorando el hecho de que no hay alguien que me esté controlando, ¿sí?, como un capataz que me diga ahora tenés que hacer tal cosa, ahora tenés que dar la clase, ahora tenés que corregir los trabajos, ahora tenés que pensar en el examen, ahora tenés que corregirlos, y así sucesivamente, sino que uno se autorregula, ¿sí? Esa sensación de autorregulación lo generan las empresas emergentes, con las particularidades que tiene la universidad, porque no deja de ser una organización estatal burocrática, pero dentro de lo que sería la universidad, al menos mi sensación es que yo trabajo con confianza y no con la emocionalidad del miedo, porque no tengo la sensación, ¿sí?, de que ante un error me van a castigar, y por eso puedo hacer libremente, ¿no? Con las pautas, ¿no? Yo tengo lo que se llama landmark, ¿no? O sea, te ponen los mojones donde vos te podés mover, claramente. Esa es la estructura de la organización. Pero si yo te tengo que poner un ejemplo de empresa emergente, te tengo que decir que la universidad en ese plano me genera esta cuestión. Y te digo, tenemos un equipo de trabajo que funciona de esta manera orgánica, donde uno hace una cosa, otro hace otra, en la asignatura en general, ¿no? Después la organización se separa en departamentos sociales, tecnología, educación, pero digo, dentro de cada célula uno puede trabajar de esa manera. Quizás es por
nuestra filosofía de trabajo que hace que podamos trabajar en esta célula de esta manera y sentirnos cómodos, a gusto, digamos. Ese es el ejemplo que tengo yo, ¿no? Pero casi que se ve con más claridad cuando el trabajo es entre profesionales y con lo que sería el trabajo del conocimiento. Entiendo, para lo que vos traías, que era, por ejemplo, una línea de producción donde vos necesitás que un puesto esté cubierto y para eso tenés que tener determinados horarios y determinado orden que cumplir. Ahí es donde el modelo tradicional es apropiado, en esa parte. Pero la universidad tendría ambos modelos también. Sí. Por ejemplo, con los profesores, obviamente es así como vos decís, pero limpieza, mantenimiento, seguridad, todo eso, necesitan un modelo tradicional donde haya un control y una cobertura de puestos según una directiva, ¿no? El de seguridad no va a decir, bueno, hoy voy a trabajar 3 horas porque la verdad que tengo ganas de trabajar 3 horas. Sí. Es mixta en ese caso. Sí, yo, para mí, vuelvo a decir, defiendo mi postulado de que ninguna organización es completamente tradicional ni ninguna es completamente emergente. Voy por ese lado, traigo los dos ejemplos para que vean que se puede trabajar de una manera con otros resultados. Por ejemplo, el hecho de que el jefe o capataz se ponga a disposición de los colaboradores es una cuestión de actitud, concretamente, porque vos podés seguir estando en la organización que los hace fichar, les pide un control, pero no hacerles sentir el rigor de te estamos controlando. Esa es una cuestión de actitud que puede cambiar tranquilamente en lo que sería el estilo de supervisión. Entonces, apunta más que nada a cambiar una emocionalidad dentro de la empresa, que es el hecho de que el trabajador no se mueva por la emocionalidad del miedo, sino por la emocionalidad de la confianza. Vamos a ver cuando veamos liderazgo situacional, un poco, liderazgo situacional está en el capítulo 7 de Martínez, que dice que vos tenés que ejercer un tipo de liderazgo de acuerdo al nivel de conocimiento que va teniendo tu colaborador. Entonces, esta teoría de liderazgo situacional borra o en realidad propone algo diferente a lo que serían las teorías clásicas con respecto a que uno es un tipo de líder y no se puede mover de eso, ¿no? Entonces, o soy un líder carismático, o soy un líder laissez-faire, o soy un líder autoritario. Y en realidad esto lo que propone es que si yo tengo un equipo de trabajo, empiezo a estudiar el equipo de trabajo que tengo, empiezo a conocerlo y a partir de ahí digo, mirá, Gastón recién entró a la empresa, entonces yo necesito tener un liderazgo más instructivo para él. ¿Por qué? Porque Gastón va a tener mucha actitud, quizás va a tener muchas ganas de trabajar para lo que sería la actitud relacional, pero tiene poco conocimiento de la tarea. Por ende, yo ahí voy a tener que hacer un liderazgo más instructivo. Y de pronto, solo porque la tengo ahí a Lorena a mano en la pantalla, digo, Lorena, que ya viene hace años trabajando, quizás no le va a caer tan bien que yo sea un líder instructivo, que todo el tiempo le esté diciendo lo que tiene que hacer, porque Lorena ya tiene una expertise en la tarea que quizás ella ya está más para que le suelte la mano, lo que se llama darle más autonomía. Entonces ahí sí voy a tener que ejercer un liderazgo distinto, un liderazgo que tenga más que ver con un liderazgo de dejar hacer, ¿no? Un laissez-faire, dejar hacer para que ambos colaboradores den su máximo rendimiento. Pero fíjense que ahí la responsabilidad está en el líder, en identificar cuál es su equipo de trabajo para saber qué tipo de liderazgo tengo que ejercer. La teoría del liderazgo, es una de las que a mí más me cierra y me da resultados en la práctica, ¿no? Porque tiene que ver más con lo relacional y cómo vos te preocupás por identificar cuál es tu equipo de trabajo. ¿Vamos bien hasta acá? Sí.
¿Se entendió el ejemplo de liderazgo situacional? Después Martina lo explica con como lo hacen los que crearon la teoría, con los 4 cuadrantes. Pero para que ustedes, si yo se los tengo que pasar en limpio, tiene que ver con eso, o sea, con que hay 4 estilos de liderazgo que van a tener que aplicarse de acuerdo a las competencias y cualidades que tienen mis colaboradores. Entonces hay un MI a M4, ¿sí? Y hay un liderazgo L1 a L4 de acuerdo a las conjugaciones que hay. Si un colaborador tiene mucha experiencia y poca relación con la tarea, y de la otra manera que tiene mucha actitud y poco conocimiento de la tarea. Bueno, y acá vamos con respecto a las competencias conversacionales. Le había dicho la vez pasada que las competencias conversacionales son importantes, son llamadas a veces competencias genéricas y las tenemos en igual proporción en cada parte de la organización. O sea, las competencias genéricas representan el mismo porcentaje, ya sea en un directivo, en un gerente intermedio, en un capataz, en un supervisor o en la base operativa. Siempre tenemos que tener ese mismo porcentaje. De ahí la importancia de conocer las competencias conversacionales. ¿Por qué? Porque una cosa es que nosotros le digamos ahora, bueno, mira, para la incumbencia del título no hace falta que tengan determinadas cuestiones que tienen que ver con el liderazgo, porque eso lo hace la gente que está en el ápice estratégico con un rol o un cargo, ¿sí? Entonces, uno va a tener que tener competencias de dirección si está más arriba en la pirámide y menos porcentaje de competencias de dirección si estás en la base de la pirámide, ya con un rol más asistencial. Ahora, las competencias genéricas tienen el mismo porcentaje en cada lugar de la pirámide. Y en un punto tiene que ver con estas cuestiones de cómo conversar. Y uno dice, ok, eso lo vamos aprendiendo de chiquitos, sí, pero la realidad es que no hay una escuela de la vida en cuanto a estas herramientas, ¿no? Quizás en la familia se empieza a aprender con estas cuestiones de palabras como por favor y gracias, ¿no? Que dicen que abren puertas y demás. A partir de ahí se construye y bueno, nosotros venimos a decirles, ok, listo, perfecto. Ahora te venimos a dar otras herramientas que van a hacer que tu trabajo mejore, tus relaciones mejoren, tus relaciones laborales, que es donde queremos que mejoren, que es a lo que apunta la asignatura, ¿no? A ver, el ser es uno solo, después se irradia a los distintos aspectos del ser, el ser laboral, el ser social, el ser académico, ¿sí? Todas estas herramientas sirven para la vida en general, nosotros la apuntamos a la vida en el trabajo. Como les decía, la idea es pasar de la emoción del miedo a lo que sería la emocionalidad de la confianza. Para esto vamos a ver después que la confianza son juicios que emitimos en relación a las otras personas. El otro anda por la vida siendo el otro. Nosotros somos los que depositamos un montón de juicios en relación a... Entonces ustedes pueden decir, Walter hace tal cosa, no me va a fallar, por un principio de previsibilidad. Después pueden tener confianza en mí por lo que se llama credibilidad, que se da por idoneidad y por sinceridad. O sea, si ven que yo soy sincero en relación a lo que digo y lo que hago, y si soy idóneo, eso genera confianza también. Y después el tema de la responsabilidad, ¿no? Que asuma la responsabilidad por los acuerdos pautados. Todo eso no deja de ser juicios que emiten ustedes, ¿sí? O un otro hacia mí.
Yo lo único que hago es andar por la vida siendo yo. Entonces, ¿qué es lo difícil de la confianza? Que como son juicios que hace el otro sobre mí, de pronto yo puedo hacer algo que traicione la confianza de ese otro, porque los juicios lo hizo el otro sobre mí, y de pronto siente que esa relación se fracturó. Hay una metáfora muy concreta para explicar esto de la confianza, que dice así: la confianza crece con la lentitud que crece una palmera, pero cae con la velocidad que cae el coco. ¿Qué quiere representar esto? Que construir relaciones de confianza es una tarea que lleva un montón de tiempo, es un trabajo arduo, pero basta un hecho para que esa confianza de pronto se rompa. Esa es la dificultad para el caso. Bueno, en relación a lo que serían estas dos modalidades, claramente tiene que ver con la autoridad, ¿sí? Poder y autoridad en relación a lo que sería el cargo. Le das el poder de mando, le decís a una persona que es gerente, es capataz, y ya está, es fácil desde ese lugar. Lo que no va a tener por ahí es esta cuestión de ser un líder referente. Esa es otra cuestión. Y esto creo que ya también se los mencioné. Recuerden que cuando estamos aprendiendo todas estas técnicas, siempre tienen que ser utilizadas con responsabilidad y ser cruzadas con la ética. ¿Por qué? Porque hay una medianera muy finita entre lo que sería la influencia y la manipulación, ¿sí? La diferencia la da en que el líder influencia, y para influenciar yo te tengo que decir cuáles son los objetivos reales que yo quiero lograr con esto que te digo que es el mejor camino o el mejor camino que yo veo para alcanzar los objetivos. Ahora, si yo de pronto no te digo por qué quiero que hagas una determinada actividad, o te digo una cosa y en realidad mis objetivos son otros, ahí te estoy manipulando. Y eso no es sano y no es parte de un liderazgo sano. Bueno, como dificultad claramente dice que normalmente no tenemos estas competencias. Lo que yo digo al respecto es lo siguiente: las competencias genéricas se aprenden, es un hecho, se aprenden como se puede aprender cualquier otra competencia. Siempre pongo el ejemplo de si con mi estado físico yo quisiera, a ver, como para ponerles una representación, yo hoy no corro ni un rumor, ¿sí? Entonces, si de pronto me quisiera proponer correr de acá a la plaza de San Miguel, que queda a unas 30 cuadras de mi casa, lo más probable es que no llegue ni a la esquina y mi casa está a media cuadra. Ahora, si yo me lo propongo como objetivo y digo, bueno, mirá, hoy voy a correr hasta la esquina, mañana voy a correr una cuadra, pasado voy a correr 3 cuadras, es muy probable que llegue y logre el objetivo e incorpore esa competencia en lo que sería mi estado físico. De la misma manera funcionan las competencias genéricas, y es estas que les estamos enseñando de las conversaciones que venimos trayendo y demás. Si el Walter de hace 20 años atrás se pusiera a charlar con el Walter de hoy, es muy probable que no tengamos muchas cosas en común, porque quizás hace 20 años atrás o 22 años atrás mi paleta de colores para analizar o ver la vida era más de blanco o negro, y la vida te va dando una amplitud cromática donde no todo es blanco y negro y empezás a encontrar otras tonalidades en el medio. Eso ocurre cuando empezamos a incursionar en estas herramientas, ¿no? En las herramientas de
de la visión del observador, de entender que hay un otro diferente a mí y que eso hace que tenga que tener en cuenta al otro a la hora de tomar decisiones, a la hora de conversar, a la hora de dar indicaciones. ¿Va hasta acá? ¿Sí? ¿No? ¿Van bien? Bueno, esto ya lo venimos diciendo. Sí, en el chat pusieron que sí también. Ok. Entiendo que por ahí es algo que no se va a digerir de una vez. Es un camino. Recuerden encima que ya de por sí les dije que una vez que uno aprende estas técnicas, el que tiene la responsabilidad es el que las aprendió, para empezar a guiar al otro, ¿no? Incluso en el diálogo. Los actos lingüísticos que define Echeverría son afirmaciones, como dijimos hoy, declaraciones, los juicios, que son declaraciones, eso lo veníamos diciendo, las promesas, que a su vez se dividen en ofertas y pedidos. Las ofertas y pedidos siempre para ser completadas tienen que estar completadas con una declaración de aceptación. Y fíjense que en este último aspecto, en el espacio de las promesas, es en donde van a habitar las conversaciones para coordinar acciones. Habitualmente en las conversaciones para coordinar acciones tienen que existir este tipo de acto lingüístico. Entonces, como consejo, nosotros le bajamos esta data en relación a cuando asisten a una reunión en el trabajo, que los hacen participar de una reunión. Ok, lo primero que tienen que hacer en una reunión es chequear, verificar hacia el final de la reunión si a ustedes o a su sector les tocó hacer algo. Si hubo alguna oferta que les hicieron y ustedes aceptaron, o si hubo algún pedido que ustedes hicieron y la otra persona aceptó. Esto es importante, que exista la aceptación, porque muchas veces damos por sentado con ese viejo refrán de el que calla otorga, y en realidad en el mundo de las organizaciones nos tenemos que mover con lo concreto, la mayor cantidad de datos o afirmaciones que tengamos al respecto. Entonces, en este camino yo no me puedo guiar de, bueno, pero yo te dije tal cosa y vos no dijiste nada, entonces yo interpreté que aceptabas. No, si hay algo, si yo hice una oferta de algo y la otra persona no aceptó o negó, tengo que pedirle a la otra persona que acepte o niegue esa oferta. Lo mismo con el pedido. Porque si no, no se da por sentado este acuerdo. Y después voy a tener problemas porque si no lo chequeo, ¿sí? Puedo encontrarme a 30 días en una reunión de revisión donde me digan, Walter, ¿hiciste tal cosa? ¿Hiciste la recorrida en el segundo piso durante todo el mes? No. ¿Pero por qué no lo hiciste? Si te lo habíamos pedido. Pero no, yo nunca te dije que sí. Y ahí la otra persona va a tener que chequear si yo le dije que sí o no. Entonces, para evitar todos estos inconvenientes, y esto fíjense que mejora nuestras conversaciones, es chequear que si alguien pidió algo o yo ofrecí algo o me ofrecieron algo, verificar que esté esta declaración de aceptación, que es la declaración del sí o del no, que la vamos a ver ahora como declaración fundamental. Como decíamos hoy, todo acto lingüístico va a generar un compromiso y vamos a tener que aceptar la responsabilidad social de lo que decimos. Responsabilidad social porque estamos con otros seres en la organización, ¿sí? Para lo que sería el mundo de las afirmaciones, es esta cuestión de lo descriptivo que hablábamos hoy, ¿no? La palabra se va a adecuar al mundo, yo tengo determinado lenguaje que va a poder hacer que yo describa de acuerdo a los determinados consensos, ¿sí? Me va a permitir a mí
dentro de lo que observo, poder describirlo. Voy a basarme en hechos. Y claramente lo hacemos dentro de las distinciones que poseemos. O sea, para describir, yo podría decir que este fondo que puse en el slide es blanco, y en esta parte del mundo podemos decir que tenemos una convención de que esto es blanco. Y eso es una afirmación. Ahora, quizás charlando con un esquimal que distinguen muchos más gamas de blanco, algunos dicen que van entre 13 y 50, 50 por ahí me parece un poco exagerado, pero teniendo en cuenta que es una cultura que se mueve en un ambiente donde hay distintos tonos de colores claros por el tema del ambiente en donde viven, claramente voy a tener que utilizar, o ellos tienen otra manera de observar y van a tener otra manera de distinguir esa misma realidad. ¿Los mareé? Era para traer este espacio de distinciones que tenemos compartido, ¿no? O sea, nosotros compartimos algo que claramente podemos definir que si yo digo, este fondo del slide es blanco, podemos decir, ok, el profe está dando una afirmación. Ahora, si yo les dijera, me parece que este fondo es claro, ¿sí? Ahí ya es diferente, porque claro, podríamos pensar que es una opinión. Otra persona podría decir, ok, sí, bueno, tan claro no es. Entonces, para poner un ejemplo, o sea, para distinguir entre lo que sería afirmaciones y juicios y no confundirse, cada vez que hay como un adjetivo en una definición, estaríamos cerca de un juicio y no de una afirmación. El problema de esto, ¿cuál es? Que cuando uno confunde afirmaciones con juicios, está confundiendo opiniones de un observador con afirmaciones que son consensos de un grupo de observadores. Y ahí está el tema, ¿no? Que yo me estaría guiando pensando que es una afirmación y en realidad fue la opinión del profesor. Caso fundamental e importante, porque puede ser pregunta de parcial y tienen que distinguir esto. Las afirmaciones pueden ser verdaderas o falsas. O hay una tercera opción que es indecisas, que sería si yo, por ejemplo, digo pasado mañana va a llover, porque lo vi en el pronóstico del tiempo, ¿no? O, por ejemplo, ahí está, voy a poner un ejemplo menos complicado. Si yo diría, en San Miguel está lloviendo. Entonces, ¿qué pasa? Tendría que haber un testigo y alguien que lo confirme. Una vez que lo confirme, podemos ver si eso es verdadero o falso. Entonces, puede ser que es falso, porque le preguntarían a alguien que esté en San Miguel, o yo mismo abriría la puerta y verificaría que no está lloviendo y digo, ok, esa es una afirmación falsa. Primero fue indecisa o no confirmada. Una vez que se confirma, pasa a ser falsa o verdadera. Ahora, ¿por qué marcamos esto? Una afirmación falsa deja de ser afirmación. No. No, profe. Sí, No. sigue siendo una afirmación. Bueno, esto va a quedar grabado y así es. Una afirmación falsa por falsa no deja de ser afirmación. No pasa a ser un juicio, porque muchos confunden, entonces dicen, bueno, afirmación falsa es un juicio. No, es una afirmación
que luego con un testigo no fue corroborada. Por ende, recuerden que las afirmaciones siempre son verdaderas o falsas. Profe, pone la afirmación, puede ser, quedan 2 puntos, no hay nada. ¿Cómo? Ahí está, ahí van apareciendo. Tranqui, tranqui, que tenemos todo preparado. ¿Sí? ¿Cuáles serían sujetos a confirmación, profe? Sujetas a confirmación. Las sujetas a confirmación es, por ejemplo, el hecho de que yo te digo, está lloviendo en San Miguel. Ok, ¿cómo lo confirmamos? Tengo que salir afuera porque ahora estoy encerrado, no sé cómo está el clima afuera. Entonces yo te estoy dando una afirmación. Está lloviendo en San Miguel. Ahora salgo y digo, ok, no, me equivoqué. Es una afirmación falsa. Claro, o sea que es lo mismo que indecisas. Se puede llamar de las dos maneras entonces. Sí. Claro, sí, sí. Indecisas o sujeta a confirmación es lo mismo. O sea, no sé qué. Me perdí en una parte entonces. Esto forma parte de la misma categoría. O sea, son verdaderas, falsas o indecisas, que son sujetas a confirmación. O sea, se pueden llamar de la misma manera, por eso dice o. ¿Quedó? Sí, sí. Sí, sí, sí. Ok. Compromiso que genera una afirmación, el hecho de que tengo que presentar testigo o evidencia de lo dicho. Cuando digo testigo, no solo me refiero a un testigo físico, sino que puede ser, por ejemplo, un elemento testigo. Si yo digo, ¿sí? Acá hace calor, ¿eso es una afirmación? Sí. Sí, Es una porque está afirmación, diciendo. pero requiere testigo para ver si hace calor o no. Y yo te pregunto, Ivana, ¿cómo nos ponemos de acuerdo sobre qué es calor y qué es Claro, frío? eso te iba a decir, ¿qué es calor? Ah, depende, claro, depende de cada uno. A lo mejor para ustedes calor y para mí no. Claro, entonces eso fue una opinión mía. ¿Sí? Ahí El, Hugo también Ahora dice sí. lo mismo. el problema con las opiniones es que habitualmente hablamos y no hablamos correctamente. Lo que tendría que hacer yo para advertirlos a ustedes, que les va a servir incluso para advertirle a su interlocutor de que lo que viene a continuación es una opinión mía y no una afirmación, es decirle, para mí acá hace calor. Entonces, cada vez que ustedes escuchen a alguien o por favor, cuando se comuniquen, digan esto, ¿no? Yo creo que, para mí, acá hace calor. Entonces, no es lo mismo que yo te diga, acá hacen 23 grados. ¿Sí? Entonces, o para ponerlo con el ejemplo de calor, acá hacen 36 grados, acá adentro. Entonces digo, bueno, 36 grados podemos convenir que es una temperatura que está demasiado alta, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Yo puedo tener un elemento testigo que es, por ejemplo, un termómetro ambiental, donde nos ponemos de acuerdo, sabemos que un termómetro de mercurio puede medir, que vamos a medir en grados centígrados y no Fahrenheit, y presentarle el elemento testigo, ¿no? Traerlo de acá y decirle, miren, acá está medido, ¿sí? Dice 36 grados, entonces sería una afirmación verdadera, o por ahí sería una afirmación falsa si yo dije acá hacen 36 grados y miramos y hacen 34, 22, 23. ¿Me explico? Profe, a ver Sí, si No, puedo yo ordenar. no lo entendí. vamos de vuelta. Capaz, capaz que, A ver qué a ver decía si me Gastón. entendí. Las declaraciones contienen en el discurso elementos subjetivos, cosas que no nos podemos poner de acuerdo. Por ejemplo, esto es corto, acá hace calor, todas esas declaraciones subjetivas. Cuando se sale del plano subjetivo ya no es una declaración, sino una afirmación. Sí. Que hayan 36 grados no es una cuestión de fe. Hay 36 grados, punto. Ni de sensación, hay 36 Ni de grados, es sensación. concreto. Es un hecho Entonces, que se puede medir claro, con un elemento testigo o con un testigo que lo corrobore.
Entonces, todo lo que tenga que ver con subjetividad es una declaración. No hay nada que se escape a eso. Puede usar esa realidad, regla. te voy a corregir un toquecito nada más. No es o sea, es una declaración en sí porque es un juicio y los juicios son declaraciones. Pero, a ver, todos los juicios son declaraciones, no todas las o sea, no al revés, todos los juicios son declaraciones, no todas las declaraciones son juicios. Walter. Pero sí tienen elementos subjetivos las declaraciones y las afirmaciones no. Claro. Sí. Walter. Listo, vamos por ahí entonces. ¿Quién preguntaba? Walter. Sí, no Yo, sé. Lorena, te hablo. Lorena. Yo lo entendí, más allá de que los juicios son declaraciones, entendí la diferencia cuando en el texto decía que las afirmaciones no modifican al mundo. Sí. En vez de las declaraciones, sí pueden modificarlo, o sea, lo modifican porque aparte genera un cambio. Había un ejemplo, no sé si lo voy a encontrar ahora, había un ejemplo en el libro. El ejemplo que pone el autor es, por ejemplo, los declaro marido y mujer. ¿Sí? Exacto. El que le cambia el mundo a esas personas. Eso, cambia el mundo de esas personas. Más Pero allá de que lo emite ese juez, ¿no? Que tiene esa validez, entonces esa declaración es válida y cambia la realidad de esas personas. Claro, porque hay muchos que, no sé, Oriana decía que no lo entendía y eso. Yo lo entendía así. No sé si a lo Ahora mejor con le ese ayudó. ejemplo, sí, con ese ejemplo de marido y mujer, sí, lo pude entender. Gracias. Ok, recuerden, afirmaciones describimos de acuerdo a consensos la realidad. Las declaraciones, ¿sí?, directamente crean mundos diferentes. ¿Sí? En la otra describimos, en las declaraciones transformamos. Se van a describir sobre supuestos, como lo decía Gastón, y tienen esta particularidad de ser válida o inválida de acuerdo al marco de poder. Pero en supuestos se refiere a los juicios nada más, ¿no? ¿Cómo? En los supuestos se refiere a los juicios. Porque En cuando realidad, una declaración... En realidad no solo a los juicios, a todos, porque en un punto pensémoslo así, si uno dice los declaro marido y mujer, podríamos decir, bueno, ¿qué es marido y mujer? En realidad el autor lo que dice es que en algún momento toda afirmación habrá nacido en algún momento por una declaración. Cuando nosotros decimos, mirá... sí, eso también lo decía. Tuvo que haber algo para que se declare afirmación. Sí, en sí el autor lo que hace es trabajar los actos lingüísticos separándolos, como para trabajarlos, como le dijimos siempre, ¿no? Todos estos conceptos a veces los abrimos, pero después estamos todo el tiempo haciendo todo junto, ¿no? Entonces, uno separa los actos lingüísticos porque los considera diferentes y son distintos los compromisos que generan, pero inicialmente todo tuvo que haber partido de un consenso en el cual declaramos qué vamos a tomar como marido, qué vamos a tomar como mujer. Hay marido y mujer, esposo o esposa. Las definiciones, hay un código civil que lo respalda, y a su vez vamos tomando determinados supuestos que luego los definimos como hechos. Pero si uno se quisiera poner en profundidad, el autor arranca y dice, todo parte de una declaración. Luego hay consensos que hacen afirmaciones, y los separamos así para trabajarlos. Afirmaciones, declaraciones, dentro de las declaraciones los juicios, y fíjense que las promesas, que son ofertas y pedidos, también tienen que tener para su composición como acto lingüístico una declaración final, que es la del sí o la del no. Entonces, para el caso también formarían parte del grupo de las declaraciones. ¿Me explico? Pero si yo les preguntara cuántos actos lingüísticos hay, me van a tener que definir afirmaciones, declaraciones, dentro de las declaraciones los juicios, y las promesas, que va a haber ofertas y pedidos. Que es todo lo que tenemos acá en el slide, así que no se preocupen por tomar nota, aparte estamos grabando esto y les va a quedar como para chequearlo. Compromiso que genera una declaración. Fíjense que el compromiso es diferente. En el otro teníamos que presentar testigos que avalen ese hecho. Acá directamente tenemos que actuar y comportarnos según lo declarado. Eso es lo que le va a dar validez
a mi declaración. Por ejemplo, Walter, en el perdón, ejemplo... Sí. Te interrumpo un segundo porque hay dos chicas que no lo leyeron y que me están preguntando. Y en la unidad dice capítulo 3, 4, 5 y 6. Y 7, perdón. Y no es en vez del 5 es el 8. No, es capítulo 7, conversaciones. Entonces 3, 4, 5 y 7. 3, 4, 5 y 7. El 3 es actos lingüísticos, el 4 es sobre los juicios, el 5 es la escucha y el 7 es conversaciones. Ahí está, porque las chicas preguntaban. Sí, son capítulos cortos. De hecho, el capítulo 7 creo que está resumido. Pero bueno, péguenle una leída. Esto es concreto. A nosotros esta parte es fundamental y le damos mucho énfasis, así que preguntas de acá van a ir seguro al examen, ¿sí? Eso se los estoy adelantando. Bueno, claramente con el ejemplo que había traído Lorena, el juez de paz dice, juez de paz o, sí, creo que juez de paz lo mismo en el registro civil, el que dice los declaro marido y mujer, o el juez cuando dice es culpable o es inocente, y así sucesivamente, ¿no? Tiene que tener una validez. Ahora, cuando yo le dije a Gastón, Gastón, a partir del mes que viene vas a tener un aumento del 30%, ¿sí? ¿Es una declaración? ¿Es una afirmación? ¿Es un juicio? ¿Qué tipo de acto lingüístico es? Me sonó a una Perdón, Walter, declaración. no escuché. Si yo digo, Gastón, a partir del mes que viene vas a cobrar un 30% más. ¿Tenés la autoridad para dársela a esa? No, es una afirmación, pero es inválido, ¿no? Acordate, acordate que las afirmaciones son verdaderas o falsas. Es una declaración. Declaración inválida. Claro. ¿Sí? Porque no tenés el poder para dárselo. Escúchame, Walter, no te había escuchado porque estoy mirando, porque yo lo tenía ya imprimido, y en lo que descargué del aula, el capítulo 5 no está. Está el 3, el 4, el 7 y perdón, pará. Pará que ya te digo. El 5 no. El 5 no está. Está el 3, el 4, el 7. Y nada más. Para que llegue. Para que llegue. El 3, el 4, el 5 y el 7, Lore, recién lo abrí y está. Yo el 5 no lo tengo acá. Y el 8 está. Y el 8, 7 y 8. El 8 es... El 8 el 8 es emociones, pero no lo tienen que leer. Emociones y estado de ánimo. No, eso... Bueno, falta... Yo acá no lo tengo el 5. Si en lo que descargué. Si lo tiene tu compañera, no hay problema. No, tiene razón, está el 9. Está el 9. En el archivo que está en el aula no está el capítulo 9. Para no perder tiempo, no se preocupen. Yo después me fijo en lo que entra y les digo si entra el 5 o no entra el 5. Igual les escucha. O sea, si está el capítulo y lo tengo que subir nada más si es que entra. Ahora no me acuerdo si en el cronograma está, porque por ahí bajamos el capítulo 5. Así que bueno, después se los confirmo. Despreocúpense de eso. En las unidades del cronograma decía capítulo 3, 4, 5 y 7, pero el 5 no está en el PDF que se descarga. Ok, entonces está se lo voy el 3, 4, 7 y 8. Ok, les tengo que subir el capítulo 5. Despreocúpense que Sí. lo hago inmediatamente, ni bien terminemos la clase. Bueno, seguíamos con las declaraciones. Y acá el autor en un momento dice, ok, esas son lo que serían declaraciones formales
y luego dice, hay algo, y lo toma como un apartado, que se llaman declaraciones fundamentales que todos podemos hacer, y empieza a hablar, y son 6, si no me equivoco, las vamos a repasar: la declaración del no, del sí, de gratitud, de perdón, la declaración de amor, y la declaración de no sé. ¿Sí? Esas 6 son. Ahora las vamos a ver una por una. La declaración del no, que es fundamental, representa el derecho a elegir que cada uno de nosotros tiene. Resulta que va a afectar a nuestra dignidad por esta cuestión de que si consideramos que tenemos que decir que no y no lo hacemos porque no podemos, sentimos que se compromete nuestra dignidad. Si decimos que no y es pasado por alto, nos va a pasar que no nos vamos a sentir respetados. Luego está la declaración de aceptación, la declaración del sí, el sí acepto. Representa el compromiso que asumimos cuando decimos que sí. Recuerden que estas declaraciones fundamentales tienen los mismos compromisos que tienen las declaraciones generales. ¿Sí? Ponemos en juego el valor y el respeto de nuestra palabra, y luego ocurre algo que se puede transformar en una disonancia cognitiva, que el otro día, un poco jugando, les mostré lo que ocurre cuando el pensar es distinto al decir y distinto al hacer. ¿Se acuerdan cuando yo les puse el ejemplo y les decía, hola chicos, estoy muy feliz? Y ustedes me decían, profe, no le creo nada. Y yo digo, bueno, pero si en lo que les estoy diciendo que estoy muy feliz, ustedes interpretaban algo y yo les dije que eso era disonancia cognitiva. Claramente, evidentemente, yo en lo que estoy pensando o sintiendo no es lo mismo que estoy diciendo y no es lo mismo que estoy haciendo con el cuerpo. Entonces, a eso se refiere esta cuestión de la disonancia cognitiva, cuando a veces nos toca incluso decir que sí, pero no queremos decir que sí. Y eso se percibe. ¿Va bien hasta acá? Declaraciones fundamentales. Recuerden, no son lo mismo que las declaraciones. ¿Sí? Estas las puede hacer cualquiera sin tener ningún cargo o autoridad, simplemente por existir. Como seres tenemos esta potestad de decir que sí, de decir que no, de decir no sé. ¿Sí? Esta, para mí, es fundamental, es el primer paso al aprendizaje, la declaración de ignorancia. Entendemos también que en el rubro en que nos movemos es difícil decir no sé solamente. Yo lo que les recomiendo es que siempre que digan no sé, venga acompañado de otra oración, como por ejemplo, si viene un paciente a preguntarles algo, decirles no sé, pero le averiguo, no sé, pero lo derivo, ¿sí? Lo derivo con la persona que sí lo puede ayudar, y así sucesivamente, pero sin miedo a decir de esto no sé. ¿Por qué? Porque es el primer paso para darnos cuenta en el plano consciente que justamente estamos siendo ignorantes en ese aspecto. Y eso nos va a permitir a nosotros tener de pronto 3 actitudes habitualmente ocurren cuando uno dice no sé. La primera es declararme ausente del aprendizaje, que sería el hecho de decir, ok, no sé de física cuántica, o sea, supónganse que ustedes me preguntan, Walter, ¿qué opinás de la caja de Schrödinger, con el gato de Schrödinger? Ok, mira, eso es física cuántica y la verdad que no sé, ni creo que voy a querer aprender. ¿Por qué? Porque considero que no está dentro de mi aspecto de curiosidad profesional como para aprenderlo. Ok, digo no sé y me declaro ausente de ese aprendizaje. Después puedo decir qué es lo que se recomienda, que es decir, bueno, no sé y lo quiero aprender. Entonces ahí te comprometés con el aprendizaje y pasarías al rol de aprendiz. Y después hay una que es bastante particular,
que es, no sé, pero hago que sé. Y eso, hay un autor que se llama Kaufman, que lo llama la actitud del cretino. Y la verdad que habría que evitarlo, o se los cuento para que cuando vean a alguien así estén atentos, porque la verdad que la actitud del cretino es bastante particular y nociva, porque no hay nada peor que alguien que no sabe algo y hace de cuenta que sabe. ¿Sí? Entonces, lo más funcional que les decimos nosotros es que si en el área en la cual ustedes están declarando ignorantes no hace a su desarrollo profesional, directamente se declaran ausentes. No sé ni me interesa saberlo. Y en el área que sea de su incumbencia es el hecho de decir no sé y comprometerse con el aprendizaje. ¿Se entendió acá? Sí. Ok. Y nunca solita la palabra. Desgraciadamente, o sea, el paciente todavía está... tenemos un modelo mental en la sociedad que es que si yo voy a un hospital o a una institución de salud, no voy para que me digan no sé. Entonces, desde ese lugar todavía se sigue tomando el no sé como una debilidad, cuando en realidad es una potencia, porque lo mejor es ser consciente de las cosas que desconocemos para intentar aprender. ¿Sí? De a poco se van a ir encontrando con jefes que tienen esta personalidad más de empresa emergente, que cuando les digan no sé, no lo tomen como una debilidad, sino que le digan, ok, dale, te explico. ¿Sí? Desde ese lugar es que también les pedimos a ustedes que piensen en esta zona, ¿no? Cuando alguien les dice no sé, no tomarlo como una debilidad del otro, sino tomarlo como una potencia, el hecho de decir que te está pudiendo comentar que no sabe algo, y a partir de ahí uno puede tomar acciones para mejorar eso. Acá viene el concepto de luz, penumbra y oscuridad, ¿no? Uno, a medida que va obteniendo conocimientos en la vida, va generando luz, y esa luz va irradiando, va generando una penumbra, y la idea del conocimiento es que uno cada vez se maneje en un espacio más luminoso, ¿no? En esta cuestión de más sabemos, más luz generamos en nuestro camino al conocimiento, ¿no? Después viene la declaración de gratitud. Esta declaración es fundamental, casi que es una de las competencias genéricas que nos enseñan en casa, y es fundamental para cimentar vínculos, ¿no? Imagínense a alguien que nos hace un favor y ni siquiera gracias le decimos, ¿no? Entonces, tiene que ver con una condición de satisfacción, y sobre todo la actitud de ser agradecido, ¿no? De esta cuestión de tener una emoción de gratitud, es lo que al menos yo, en lo personal, les deseo a cada uno de ustedes, ¿no? O sea, esta cuestión de que podamos experimentar esta cuestión de sentirnos agradecidos por. Creo que es una emocionalidad que genera mucho más crecimiento que sentir rencor, por ejemplo. Y de hecho, fíjense que no darlas puede generar resentimientos en el otro, ¿no? Esa famosa ni gracias me dijo, ¿no? La declaración del perdón. Acá en esto hay 3 planos para la declaración del perdón. Es fundamental el tema del perdón. Uno lo puede separar en estas 3 instancias. Pedir perdón, perdonarme a mí mismo y perdonar a otro. ¿Sí? En esos 3 planos se mueve el perdón.
Y resulta que hay profesionales que definen que no hace falta incluso a veces que esté la otra persona presente para estas acciones. Sobre todo cuando uno dice, ok, no cuando tiene que pedir, sino para perdonar, ¿no? Esta cuestión de decir, bueno, mira, te perdono. Algunos utilizan una técnica que se llama la silla vacía, incluso que es poner una silla y representar que está la otra persona ahí, en la cual de pronto dicen, ok, te perdono. Porque en sí el plano del perdón sirve para uno, sirve para algo que por ahí está un poco trillado, pero tiene que ver con esta cuestión de soltar, de estar más liviano, ¿no? Y claramente, bueno, si yo tengo que pedir perdón, quizás por no cumplir un compromiso, que pueda generar algún daño en mis acciones u omisiones, ¿no? Entonces, en un punto tiene que ver con hacernos cargo de nuestro actuar. Acá están las 3 formas que les decía: pedir perdón, perdonar a otro y perdonarnos a nosotros mismos. Son fundamentales las 3, las 3 son importantes manejarlas. De hecho, muchas veces nos ocurre, si lo pensamos, que cuando no perdonamos a un otro, quizás es porque no estamos trabajando mucho esta cuestión de perdonarnos a nosotros mismos. Quizás somos autoexigentes con nosotros, por eso exigimos al resto, y a partir de esa secuencia o esa escalada va a ser difícil trabajar con esto. Hasta acá, ¿cómo venimos con las declaraciones fundamentales? Bien. Esto, les comento, les va a llevar, o sea, un proceso interno, pero justamente como su definición lo dice, para mí son fundamentales para empezar a tener mejores relaciones, ¿sí? Y después viene la declaración de amor. La declaración de amor, acá concretamente, creo que con Silvia siempre hablamos de lo que sería... No solo es para lo que sería la declaración de amor de decir yo te amo, te quiero, o la definición romántica de declaración de amor, sino decir las cosas amorosamente. Hay algo que se llama sincericidio, no sé si escucharon hablar por ahí, de esa, hoy está más en boga la palabra, antes, hace, no sé, 12 años cuando lo tocábamos, quizás se hablaba menos del sincericidio, pero el sincericidio es una manera de bastardear, se llama, bastardear una virtud que es la honestidad, ¿no? Entonces, el sincericidio es, como yo soy honesto, te lo tengo que decir, y a partir de ahí, la mato a la otra persona con lo que le estoy diciendo. Y eso no es sano. Lo que nosotros proponemos con respecto a la declaración de amor es decir las cosas amorosamente. Uno habla por algo, lo dice por algo. Entonces digo, si nadie me pidió opinión, no tengo que darla ni matar a la otra persona, decirle la verdad, que tal cosa, ¿sí? Te queda horrible. ¿Quién soy yo para opinar del otro? Hoy se está hablando mucho de esta cuestión de quién soy yo quién es uno para opinar de los cuerpos. Entonces, para el caso, para evitar el sincericidio, lo que planteamos es decir las cosas amorosamente. Todo apunta a un diálogo constructivo, por lo que ustedes podrán ver, ¿no? Esta cuestión de escuchar al otro, ver si me está diciendo, está aceptando una promesa, si la está negando, respetar esa negativa en cuanto a lo que serían las declaraciones. Claramente va a tener consecuencias en lo que sería en el ámbito laboral, no es lo mismo una aceptación que una negación. En la negación va a haber, en el ambiente organizacional, tiene que haber un porqué que fundamente esa negativa, y a partir de ahí vamos a tener que negociar nuevos acuerdos.
dentro de lo que serían los actos lingüísticos, recuerden, las promesas. Acá ya directamente estamos en el terreno de la conversación para generar acciones. ¿Sí? Walter, Oriana dice, podemos volver al amor, al del amor. Sí. No debe haber entendido. Oriana. ¿Qué puedo decir? ¿Quién tiene la duda? Ahí Ivana está hablando, no sé si... Ah, no está hablando con nosotros. Pensé que estaba muteada y quería hablar. Oriana, contame, ¿desde qué lado arranco? Estaba Creo que leyendo puso a qué se refiere. Refiere, dice, que le expliquen de vuelta a qué se refiere esta declaración. La declaración de amor, ¿sí? Concretamente, es que no da lo mismo, ¿sí? Decir te quiero que no decirlo. Toda esta cuestión de las declaraciones tiene que ver con lo que sería la palabra dicha. Nosotros lo que apuntamos para lo que sería el plano laboral u organizacional es decir las cosas amorosamente. Y cuando digo amorosamente no es exacerbar y decir, mirá, divino de mi corazón, te quiero decir que por favor, pongo siempre el mismo ejemplo, hagas la recorrida del segundo piso. ¿Sí? No tiene que ver con esa cuestión exacerbada. Tiene que ver con el hecho de, ante una determinada decisión o una determinada declaración, no ser destructivo a la hora de comunicar algo. Y ahí viene mi definición de decir las cosas amorosamente, apuntando a los buenos vínculos. ¿Sí? Yo sin... sobre todo en el mundo de las opiniones, ¿no? Esto que les decía, gente que con el tema de bastardear la honestidad, dice, mirá, yo soy honesto y te lo tengo que decir. A mí me parece que esto que hiciste es una porquería. ¿Sí? La verdad que ese tipo de declaración me puede llegar a impedir un buen diálogo con esa persona con la que estoy teniendo, porque le estoy dando lo que se llama un juicio limitante, o sea, estoy hablando sobre su producción directamente y le estoy diciendo, esto es una porquería. Distinto podría ser que yo les diga, mirá, me parece que el informe que trajiste no se corresponde con lo que esperábamos, porque estos son nuestros estándares. Entonces, le estoy diciendo lo mismo, que el informe no sirve, pero le estoy dando otras herramientas para que lo mejore. De la otra manera, decirle que el informe es una porquería, no estoy siendo amoroso al respecto, estoy siendo nocivo directamente, le estoy cortando cualquier posibilidad de crecimiento a esa persona. De acá es que yo saco esta cuestión de lo que sería la declaración de amor para el mundo de las organizaciones. ¿Sí? ¿Me explicó? ¿Ahí quedó un poco mejor o no? No sé si me congelé. Sí, dijo que sí. Ok. Entonces estábamos en el mundo de las promesas. Acá estábamos en la tierra de las conversaciones para coordinar acciones. Van a tener que ver con interrelación con un otro, completamente. Y a partir de ahí va a haber compromisos que se generan. El incumplimiento de una promesa claramente nos va a dar la posibilidad de un reclamo. Para eso yo tengo que tener todo, ¿sí? bien pautado. Esto es importante. ¿Qué es lo que tiene que tener una promesa para ser considerada una promesa? Se necesitan de 4 elementos. ¿Sí? Es muy probable que no les vayamos a hacer esta pregunta directamente. ¿Por qué? Porque ustedes o sea, si yo les pregunto, y lo habrán notado del examen, ¿sí? Que si yo les preguntara cuáles son
los 4 elementos para una promesa, ustedes van, ¿sí? Buscan al PDF, ¿sí? Control F, buscan elementos de una promesa y automáticamente van a ir al lugar donde les dice cuáles son los elementos, me lo ponen y listo, ya está. Entonces, como la idea es que uno lo pueda llevar a la práctica y lo ejercite, es muy probable que para tomarle este tema directamente le digamos, realiza una promesa con un otro en la cual, ¿sí? Existan los 4 elementos que la hacen como tal, porque de hecho, si no tiene esos 4 elementos, no es considerada una promesa. Y para el caso tiene que haber un orador, alguien que lo hace, alguien que hace la promesa, alguien que la escucha, una acción a llevarse a cabo y un tiempo determinado. Entonces, para poner el ejemplo, nuevamente te tomo a vos, Lorena, porque sos el caso que tengo acá. Te digo, Lorena, vamos a coordinar que al finalizar la clase, ¿sí? Yo me comprometo a subirte el capítulo 5 que no está subido en el aula virtual. El orador soy yo, la oyente es Lorena. La acción a llevarse a cabo es subir el capítulo 5 de Rafael Echeverría al aula virtual y el tiempo determinado es al finalizar la clase. Incluso en el diálogo lo podemos hacer, en la conversación se puede hacer como mucho más efectivo. Entonces podemos llegar a poner 1 hora, o sea, Lorena puede decir, ok, dale, perfecto. ¿En qué horario al terminar la clase? La clase termina a las 9. Y yo te podría decir, ok, como tarde, 22 horas, el capítulo va a estar subido. Perfecto, listo. Entonces ahí ya, si nos ponemos de acuerdo y yo me comprometo, ¿sí? Esto es una oferta que hice yo, Lorena está de acuerdo, dice, ok, sí, listo, perfecto. Es una promesa hecha y derecha, con todos los elementos. ¿Sí? Walter, a Ivana, perdón. A Ivana se le cortó el Zoom y no puede entrar. Sí, mira, no hay sala pendiente, así que debe ser por una cuestión de conexión de ella porque tienen acceso libre, así que avancemos. Buenísimo el dato, pero digo, o sea, ojalá que pueda entrar, si no lo va a tener grabado. ¿Se entendió lo de promesa? Alguien había hablado recién, no sé si era Sí, Tisne. Okay. Sí, se entendió. Un quinto elemento podría ser la confianza, o sea, yo confío que vos vas a cumplir esa promesa que me estás diciendo. ¿O no Sí, tiene nada que ver? No, en realidad, a ver, la confianza se mueve de manera transversal en todos los actos lingüísticos, ¿sí? Para el caso, o sea, en las relaciones humanas concretamente. Ahora, en el mundo laboral, e incluso en el académico, hay algo que tiene que ver con la relación misma en la cual, ¿sí? Lorena está confiando en mí por esta construcción que les decía, ¿no? Porque hay una triada para lo que sería la confianza que tiene que ver con credibilidad, que a su vez la da la idoneidad y la sinceridad, por la responsabilidad y por la previsibilidad. Lorena sabe que habitualmente si me comprometo a hacer algo, lo estoy haciendo. Entonces, está tácita la confianza en esta charla entre orador y oyente. Y además, recuerden que el incumplimiento de una promesa da derecho a un reclamo. Por ende, si yo no lo subo y después no lo pueden leer, ¿sí? Claramente me pueden reclamar y decirme, mirá, vos te comprometiste a subirlo y no lo subiste. Entonces hay un reclamo por esto. Y eso sí va a dañar la confianza. Yo tomo lo que vos decís, no lo tomaría como un elemento más porque se entiende que como acto lingüístico las promesas son declaraciones y para que haya declaraciones válidas o inválidas hay una relación de poder o autoridad en base a la relación entre orador y oyente. ¿Me explico? Sí, profe. Walter, acá Hugo te pregunta, ¿confío o no es algo pactado o no? ¿Confío o no? ¿Es algo?
pactado. Sí, en realidad tiene que ver con las relaciones. Uno, por ejemplo, ustedes pueden no confiar en mí, pero sí hay una relación de autoridad que hace que yo pueda tomar determinado compromiso o no. Después yo lo puedo cumplir o puedo no cumplirlo. Y en base a eso se va a ir, es todo el tiempo cambiante, ¿no? Se va a ir reforzando o cayendo la confianza que tiene uno con el otro. De ahí el tema de trabajar en organizaciones en las cuales uno pueda confiar en su equipo de trabajo. Imagínense, no es sano estar en teniendo incluso un colaborador en el que no confíen. Imagínense darle tarea a alguien en el cual no confían. ¿Qué les pasa cuando están en un equipo de trabajo en el cual no pueden delegar porque no confían en el otro? Y te recargas de trabajo. Te recargas de trabajo, claro. Pero eso tiene que ver también no solamente con, bueno, no es con la percepción, sino con cosas concretas. Si el otro te está demostrando que es incompetente, no podés delegar, porque te terminás hundiendo con él. Bueno, ahí tiene que ver lo del liderazgo situacional, ¿no? Esta cuestión de que a medida que aumenta nuestra confianza en nuestros colaboradores, podemos empezar a delegar más o menos tareas. La idea es que en algún momento tenemos que hacer algo porque no se puede vivir, si uno tiene un rol en el cual tiene que dar tareas a otro, ¿sí? No se puede vivir haciendo todo y viviendo con ese nivel de estrés. Por ende, lo que les diría cuando los tenga el liderazgo es si quieren ejercer un liderazgo saludable, tienen que empezar a trabajar en la capacitación de sus colaboradores y en aprender a delegar, porque a veces al que le cuesta confiar es a uno, pero porque siente que nadie va a hacer las cosas como las hago yo. Por ende, entonces no hago acuerdos con los otros, todo lo termino haciendo yo y después redunda todo en una queja de nadie hace nada, todo lo tengo que hacer yo. Pero bueno, eso también tendríamos que chequear si no es uno el que está teniendo el problema a la hora de delegar. Sí, igual en una organización es mucho más complicado, ¿no? Porque obviamente si vos estás controlando un grupo de 20 personas, no vas a hacer las tareas de los 20. Claro, sí. Pero digo, hay muchos equipos que por ahí fracasan porque el líder no hace una correcta delegación de las actividades. Y por ahí sobrecarga a uno del equipo porque es al que considera más capaz y de pronto ocurre lo que yo llamo ser preso de su propia efectividad. O sea, a la persona que más rinde le doy más trabajo porque es la que me da mejores resultados, y por ahí al que no hace nada, no le doy nada porque no le tengo confianza. Entonces eso te va a generar un desbalance en el equipo de trabajo. Y no es bueno que haya un desbalance de ese tipo. Bueno, ahí lo tenés que borrar de un plumazo y hablar a recursos humanos. Puede ser, distintas alternativas que... Ustedes recuerden esto, cada vez que ustedes toman decisiones, involucra esta cuestión de consecuencias. Y uno tiene que analizar todas las alternativas. El llamar a recursos humanos es una de las alternativas. Vos tendrás que evaluar después, de acuerdo a tu situación, al objetivo que hayan planteado además, si eso le genera un mayor perjuicio o beneficio a la institución para la cual trabajás y se plantearon esos objetivos. Todo puede ser visto desde esos términos. Fíjense que venimos repasando incluso a raíz de esto que parece muy filosófico, tiene que ver con lo operativo de un día a día o toma de decisiones, como bien acaba de salir el ejemplo acá en relación al equipo de trabajo, ¿no? Joya. Las inquietudes. ¿Cómo? Las inquietudes. ¿En qué sentido la inquietud? Que está acá en el texto. Inquietud para mí ocurre el rol de la pregunta, ¿sí? Porque no lo había tocado como acto lingüístico y lo termina definiendo hacia el final como esta cuestión de lo que me inquieta me lleva a mí a hacer una pregunta. Y ahí es donde pone el acto lingüístico de la pregunta. Pero nosotros no lo tomamos como acto lingüístico en sí, per se. O sea, tomamos como acto lingüístico, les vuelvo a decir,
afirmaciones, declaraciones, dentro de las declaraciones los juicios, promesas separadas en ofertas y pedidos con su correspondiente declaración de aceptación o negación. Y fíjense que ese detalle es importante porque la promesa no se completa hasta que no es aceptada por el otro. Por ende, si quisiéramos tomar un quinto elemento, como decía la compañera que ella quería poner la confianza, la promesa se considera completa teniendo esos 4 elementos y la aceptación por el otro. Si no, no es promesa. Recuerden que dentro de lo que sería promesa, ofertas y pedidos. Esto es como un resumen y se los voy a pasar así como rapidito porque quiero llegar a lo que sería, y creo que tenemos poquitísimo tiempo, pero les quiero plantear lo de los juicios que ya venimos viendo y la fundamentación de los juicios con los 5 pasos, que es la herramienta fundamental que les quiero dejar en relación a acabar con el radio pasillo. Bueno, el autor, esto sí se los cuento, los de los juicios, siempre emitimos juicios con una temporalidad, ¿no? Hacemos juicios desde el presente pensando en un pasado que genera mi opinión y que va a generar consecuencias en el futuro. Esa es lo que se llama la temporalidad de los juicios, que siempre que emitimos un juicio lo hacemos en el momento presente pensando en el pasado y con acciones en el futuro que va a afectar en base a mi juicio. Ahí está. Ahí está. El momento de Movistar donde me corta la señal, pero bueno, acá estoy. Díganme cómo están para 5 minutos más. Más que nada porque les quiero dejar este tema, ¿sí? Y hasta acá, en este tema, entraría el examen. Y necesitaría esos 5 minutitos para poder explicárselos. ¿Están de acuerdo? Si no, para el resto podría quedar grabado. Lo hagamos todo. No comparta la pantalla, profe. No comparta porque se va. Cuando comparte se le va. Ok, bueno. Vamos a hablar de fundamentación de los juicios. No comparto pantalla. Pero no, para mí, profe, para mí, ¿sabe por qué? Por la cámara. Si apagas la cámara y compartís pantalla como la otra vez, no pasa nada. Dale, voy a hacer eso. Voy a desactivar la cámara y voy a compartir pantalla. A ver si tenemos suerte. ¿Y me conceden esos 5 minutitos para explicarle esto? Sí, aparte hay preguntas sobre el parcial en el chat también. Dale, para eso yo me puedo quedar más tiempo, no hay problema. Bueno, ahora sí funcionó, profe. Ahí lo ven, al menos. Sí, profe. Ok, bueno. Fundamentación de los juicios. Los juicios no son válidos, inválidos, sino que son fundados o infundados. Entonces, se establecen 5 pasos para fundar un juicio que son fundamentales. Básicamente, en un punto, y son los últimos canales de esta fundamentación, es juntar la mayor cantidad de afirmaciones. O sea, en un punto es casi como el método científico, es tratar de conseguir hechos que avalen mi juicio. Pero ¿qué pasa? Arranca desde lo primero, definir por qué digo yo algo. ¿Sí? Y esto me sirve a mí también para hacer que el otro replantee sobre su juicio. Entonces, por ejemplo, viene
viene alguien a traerme un chisme de oficina, como dice ahí el ejemplo, ¿no? Entonces me dice, vamos a poner el ejemplo de fulanita. Fulanita es irresponsable. ¿Viste que fulanita es irresponsable? Ok, entonces yo puedo empezar a guiarlo al otro a que me empiece a trabajar en la fundamentación de su juicio. Entonces le puedo empezar a preguntar, ¿por qué me decís esto? ¿Para qué me lo contás? ¿Sí? Eso a mí me va a permitir situarlo al otro de si lo que me está diciendo es relevante o no. Y a partir de ahí, en lo que se llama la etapa de dominio-observación, yo le puedo llegar a preguntar, decirle, bueno, mira, vos esto me lo decís de fulanita, ¿en qué ámbito? ¿En el ámbito laboral? ¿En el ámbito personal? ¿Por qué? Porque muchas veces terminamos definiendo que alguien es de tal o cual manera y lo generalizamos en el plano total del ser de la persona. Y por ahí la definición de responsable o irresponsable lo estoy generalizando a toda la persona cuando en realidad tendría que decir, mira, te quiero contar algo. Resulta que fulanita, ¿sí? Y esto es porque vos la estás por tener en cuenta para un cargo. Que fulanita el otro día llegó tarde, al día siguiente llegó tarde, y eso, definiendo un estándar, puedo decir que podemos tomar que la llegada tarde es considerada una irresponsabilidad. Entonces, fíjense que a partir, o sea, para emitir un juicio con propiedad y fundarlo, uno tiene que empezar a hacer toda esta escalerita de pasos. Definir por qué te estoy diciendo algo, bajo qué dominio te lo estoy diciendo, porque por ahí, o sea, estoy diciendo que fulanita es irresponsable porque lo invité o la invité a tomar un café y llegó tarde. Entonces digo, a ver, una cosa es el plano personal para llegar a una reunión y otra cosa es el plano laboral donde uno tiene que, incluso tiene registros para corroborar ese dato. Y ahí es donde uno busca afirmaciones para fundar el juicio contrario y afirmaciones de apoyo que describen mi juicio. ¿Qué quiero decir con esto? Nuevamente, no es lo mismo decir fulanita es irresponsable que comenzar a decirte, mira, te quiero comentar que fulanita considero que actúa irresponsablemente en el trabajo debido a que el día lunes, miércoles, viernes de la semana pasada y repetido lunes, miércoles, viernes del anterior, y así durante un mes, con afirmaciones que respaldan eso, que es un fichaje, y puedo definir que llegada tarde es el estándar de pasado los 10 minutos del horario, entonces que tal persona es irresponsable por esto. Y no encuentro afirmaciones contrarias a ese juicio. ¿A qué se refiere con afirmaciones a mi juicio contrario? ¿Qué pasaría si yo diría fulanita es responsable? Tendría que buscar afirmaciones que avalen el que fulanita es responsable. A eso se refiere con los que serían afirmaciones del juicio contrario. ¿Me explico? Y ahí estaría fundado o no un juicio. Esa sería la manera correcta de hacer un juicio. Habitualmente no nos tomamos este trabajo en lo laboral, pero a medida que vamos incorporando estas herramientas, van a ver qué útil es a la hora de emitir una opinión hacerlo desde esos estándares, desde esta técnica, digo, que nos va a permitir poder fundar nuestros juicios y hacer que nuestro interlocutor tenga toda esa información a la hora de recibir ese juicio que nosotros estamos haciendo. ¿Se entiende la importancia? ¿Me explico? Sí.
Están ahí todavía, que eso es bueno, porque no les veo las caras, porque evidentemente debo tener una señal. Luz dice que también. Sí. Ok, entonces, estos 5 pasitos son fundamentales. Les vamos a pedir un ejemplo, seguramente, para lo que sería la fundamentación de los juicios, que lo van a, si quieren, lo que pueden hacer es trabajar con alguno de estos ejemplos y me los van pasando por mensaje. ¿Sí? Emiten una opinión y empiezan a darle todos estos matices, ¿sí? Con una opinión laboral y llevarlo a esta cuestión. El tema de las afirmaciones y afirmaciones del juicio contrario, recuerden, si yo digo que fulano es responsable, el juicio contrario, ¿cuál es? Fulano es irresponsable. Si yo digo fulanito es confiable, el juicio contrario es no es confiable. ¿Esto qué me permite? Que cuando yo hago el juicio contrario, por ahí a veces encuentro más afirmaciones de ese juicio contrario que las afirmaciones de mi juicio. Entonces, claramente ahí se cae por data, por hechos concretos, se cae mi juicio. Pero fíjense que finalmente todo redunda en definir el estándar para lo que estoy diciendo, el dominio donde estamos aplicando el juicio y conseguir datos a favor o en contra para fundamentarlo. ¿Sí?